La República Liberal. Se conoce como República Liberal al periodo de la historia política de Chile entre los años 1861 y 1891. Primero tenemos que tener claro qué es el liberalismo. El liberalismo es, en esencia, una corriente filosófica nacida en Europa a fines del siglo XVII. Según el filósofo inglés John Locke, el liberalismo político se basa en un pacto social, en el cual los hombres le entregaban al Estado la facultad de resguardar los derechos fundamentales de cada individuo y dirigir la colectividad. Es así como las autoridades políticas obtenían el poder que necesitaban para gobernar. El fundamento del liberalismo es el reconocimiento de los derechos y libertades inherentes a los hombres, los cuales deben ser protegidos a través de gobiernos democráticos y representativos. Gracias a la protección de estos derechos y libertades, la sociedad podía alcanzar la felicidad y el progreso económico. El liberalismo político se comenzó a difundir en nuestro país a comienzos del siglo XIX, en los años previos a la independencia, cuando estas ideas ilustradas llegaron a un reducido círculo de intelectuales criollos. Desde 1810, estos ideales liberales se transformaron en el fundamento de la causa patriota, los cuales defendían los principios de una soberanía popular republicana. Sin embargo, tras la llegada de la independencia con España, el país vivió una agitada época política conocida como anarquía, para luego ser superada con la instauración de la República Conservadora, en 1831. Esto significó un importante retroceso en cuanto al resguardo de las libertades de los individuos, pues de acuerdo a las ideas de Diego Portales, estas libertades estaban subordinadas al orden interno de la nación. A pesar de esto, las ideas liberales se mantuvieron vigentes en el escenario político nacional, naciendo así en 1840 el Partido Liberal. A partir de entonces, esta corriente se fue fortaleciendo y expandiendo hasta que en 1861 logró una alianza con el Partido Conservador, naciendo así la Fusión Liberal-Conservadora. Gracias a esta unión, los liberales lograron que su candidato presidencial, José Joaquín Pérez, lograra obtener la presidencia del país. Sin embargo, con el paso del tiempo, las diferencias entre liberales y conservadores fueron aumentando, por lo que en 1873 se produjo el quiebre de la fusión liberal-conservadora debido al fortalecimiento de la facción liberal y sus intenciones de realizar reformas contrarias a los ideales conservadores, principalmente en materia religiosa. Tras el fin de esta alianza, los liberales se aliaron con el Partido Radical, naciendo una nueva coalición, la Alianza Liberal, en 1875. Durante la hegemonía del Partido Liberal en la política nacional, los gobiernos de esta tendencia realizaron una serie de reformas que buscaban reducir las atribuciones del Poder Ejecutivo, es decir, del presidente, aumentar las libertades públicas e individuales, reducir la influencia de la Iglesia Católica en el Estado y extender el sufragio. A continuación veremos en detalle el gobierno de cada presidente. José Joaquín Pérez gobernó con el apoyo de la fusión liberal-conservadora, siendo reelecto por un segundo periodo presidencial. Durante su mandato se promulgó la Ley de Libertad de Culto y se estableció la prohibición de la reelección inmediata del presidente luego de su periodo de gobierno. Federico Errázuriz Señartu gobernó con el apoyo de la fusión liberal-conservadora hasta su fin en 1875. Durante su mandato tuvo que enfrentar la crisis económica iniciada a fines de la década de 1860 y los conflictos con la Iglesia Católica en torno a la Declaración de la Libertad de Enseñanza en 1871. Aníbal Pinto fue el primer mandatario que logró su triunfo gracias a la Alianza Liberal. Durante su gobierno se intensificó la explotación salitrera en las provincias de Tarapacá y Antofagasta, producto del desarrollo de la Guerra del Pacífico en 1879. Domingo Santa María. Al igual que Aníbal Pinto, gobernó bajo el apoyo de la Alianza Liberal. Además, durante su mandato, se continuó desarrollando la Guerra del Pacífico hasta 1884. Durante 1883 se realizó la incorporación definitiva de la Araucanía y también se aprobaron las leyes laicas. José Manuel Balmaceda.
Elegido con el apoyo de la Alianza Liberal, durante su mandato se desarrolló una creciente tensión entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, representantes del Poder Legislativo, el cual concluyó con el estallido de la Guerra Civil de 1891. Uno de los rasgos característicos del periodo liberal es la consolidación de una secularización del Estado, debido principalmente a la incorporación por parte de la sociedad chilena del ideario liberal, el cual se acercaba a las tendencias individualistas que incentivaban el respeto por la vida privada de las personas. Es debido a estas ideas que la religión fue perdiendo el protagonismo que había tenido antes en la vida nacional, y una gran parte de la clase política asumió una postura más bien laica, considerando así la injerencia de la Iglesia en los asuntos públicos como un freno al progreso social. Como consecuencia, los partidos adherentes al ideario liberal impulsaron la creación de una serie de reformas que buscaban reducir la influencia de la Iglesia católica en la sociedad, el cual tuvo una férrea oposición por parte del Partido Conservador. Debido a lo mencionado anteriormente, durante la República Liberal, la relación entre el Estado y la Iglesia estuvo marcada por una constante tensión, la cual aumentó tras el fin de la fusión liberal-conservadora y el nacimiento de la Alianza Liberal, pues la coalición entre liberales y radicales lograba una mayor injerencia en los asuntos políticos que el Partido Conservador. Las principales disputas entre Estado e Iglesia en esta época fueron la libertad de conciencia. A partir de la Constitución de 1833 se estableció que el catolicismo era la religión oficial de nuestro país y estaba prohibido el ejercicio público de cualquier otro credo. Sin embargo, a partir de 1865 se implementó una reforma, la cual permitía la práctica privada de otros cultos religiosos y la creación de escuelas para que las personas cuyos credos eran diferentes al católico pudieran educar a sus hijos de acuerdo a sus propias creencias. El Estado docente. Los gobiernos liberales buscaron impulsar el desarrollo de la educación nacional mediante la implementación de diversos programas de estudio con tendencias ya difundidas en Europa, como el desarrollo y la enseñanza de las ciencias y una orientación laica de la educación. Se consolidó así la idea de un Estado docente, el cual implicaba que la enseñanza privada debía someterse a la tutela del Estado. Además, se estableció que la enseñanza religiosa no fuera obligatoria en colegios fiscales. Cementerios laicos. La legislación anterior establecía claramente que aquellas personas vetadas por el derecho canónico, es decir, excomulgados, gente no bautizada por la Iglesia Católica, agnósticos o aquellos que llevaran una vida inmoral, no podían ser enterrados en iglesias o cementerios. Sin embargo, con el tiempo nació un proyecto que impulsaba la creación de cementerios laicos controlados por el Estado, el cual fue aprobado en 1883. Fuero eclesiástico. Hasta la década de 1870, los miembros del clero se regían por sus propias leyes y eran juzgados ante tribunales eclesiásticos. Sin embargo, tras la promulgación de un nuevo Código Penal en 1874, se puso fin a esta situación, por lo que a partir de esa fecha, los miembros de la Iglesia debían responder ante los tribunales ordinarios, al igual que cualquier otro ciudadano, por los delitos que cometieran. Matrimonio civil y registro civil. Hasta el decenio de 1870, la Iglesia era la única organización que registraba los nacimientos, matrimonios y defunciones de todos los ciudadanos. En este sentido, quedaban afuera de los registros aquellas personas que practicaran otra religión o que fueran agnósticas. Esta situación duró hasta 1884, cuando se creó una ley que transfería al Estado el control civil sobre el acto del matrimonio. Además, nació la institución del registro civil, la cual se encargaría de registrar los nacimientos, matrimonios y defunciones de todos los chilenos, independiente de sus creencias religiosas. En cuanto al desarrollo cultural, el ideario liberal entendía la educación como una vía para civilizar al pueblo y sacarlo de su ignorancia. Esta idea fue rápidamente adoptada por las autoridades nacionales,
quienes desde los tiempos de la independencia asumieron el rol de difusores de la enseñanza mediante la creación de instituciones como el Instituto Nacional y la Biblioteca Nacional. Durante la República Conservadora, el Estado también contribuyó al desarrollo de la educación y la cultura a través de la llegada de sabios extranjeros ligados al liberalismo, como Ignacio Domeyko, Claudio Gay y Andrés Bello, los cuales desempeñaron labores docentes, artísticas y científicas. Ya en la época liberal nació la Ley de Instrucción Primaria de 1860, en la cual el Estado chileno asumía la obligación de impartir enseñanza primaria gratuita. Esta iniciativa también fue seguida por organizaciones privadas y congregaciones religiosas, las cuales incluían como novedad la educación secundaria femenina. Ya para la década de 1870, el decreto Munátegui permitió el acceso de las mujeres a la universidad y 2 años más tarde se promulgó la Ley de Educación Secundaria, que delegó al Estado la responsabilidad de garantizar la enseñanza secundaria gratuita. Durante fines del siglo XIX en Chile, la política nacional transitó de un modelo presidencial a uno parlamentario, en el cual el Congreso tuvo un mayor protagonismo que la figura del presidente. La convicción de reducir las atribuciones presidenciales se vio reflejada en la aplicación cada vez mayor de las atribuciones parlamentarias, lo cual impedía el buen funcionamiento de los gobiernos. El último presidente del periodo liberal, José Manuel Balmaceda, fue uno de los mayores defensores de la reducción de las facultades presidenciales y la secularización del Estado. El programa de gobierno de Balmaceda buscaba implementar una serie de reformas económicas y un ambicioso programa de obras públicas con el fin de aprovechar las riquezas nacionales obtenidas gracias a la explotación salitrera, desarrollando áreas que beneficiaran a todos los chilenos, como la educación y la infraestructura, favoreciendo así el desarrollo y el progreso del país. Entre sus objetivos se encuentran: reducir la dependencia nacional sobre los capitales extranjeros mediante la industrialización del país, nacionalizar las salitreras, mejorar la educación y las condiciones de vida de los sectores populares, fomentar la colonización y la ocupación de la Araucanía y potenciar el desarrollo de las comunicaciones y el transporte. No obstante el apoyo que logró en un principio el programa de Balmaceda por parte del Congreso, luego tuvo que enfrentar una creciente oposición por parte de los conservadores, radicales e incluso algunos liberales. Los motivos que justificaban la oposición contra los objetivos de Balmaceda eran la sensación de amenaza experimentada por la oligarquía ante la propuesta económica de Balmaceda, pues la intención de nacionalizar el salitre era contraria a los intereses de la oligarquía, porque muchos colaboraban como banqueros o abogados de las oficinas salitreras inglesas. Además, la oligarquía creía conveniente reducir los impuestos aprovechando los excedentes obtenidos por el salitre, propuesta que fue duramente resistida por el presidente. Además, la política de inversiones fiscales por parte del gobierno fue considerada por la oligarquía como un derroche de los dineros obtenidos por el Estado. También, parte importante de los católicos se declaraban enemigos de Balmaceda debido a su intervención a favor de la promulgación de las leyes laicas. Por último, Balmaceda también fue cuestionado por su estilo de gobernar, más bien personalista y autoritario. La tensión entre el Poder Ejecutivo y el Congreso llegó a un punto máximo en 1890, cuando el presidente decidió prorrogar la ley de presupuesto de ese año, pues necesitaba recursos para solventar los altos gastos públicos. El Congreso consideró la acción de Balmaceda como inconstitucional y lo depuso de su cargo. En enero de 1891, los líderes del Congreso, apoyados por la Armada, establecieron en Iquique una junta de gobierno comandada por Jorge Montt. Al instalarse en el norte, estos líderes del Congreso privaron al Estado de su principal recurso, el salitre. Este mando, conocido como los revolucionarios, tuvo el apoyo económico de los empresarios del salitre. Paralelamente, se constituyó el bando de los partidarios del presidente, conocido como constitucionalistas,
apoyados por gran parte del ejército, quienes mantuvieron el control de las zonas centro y sur del país. Durante meses, Chile se vio inserto en una guerra civil, la cual terminó con el triunfo del bando revolucionario. Así, el mando del país quedó a cargo de la oligarquía, la cual gobernó desde el Congreso mediante un sistema parlamentario. La oligarquía aprovechó esta situación para implementar medidas que fueran en su propio beneficio, como la reducción de impuestos, produciendo así que el Estado de Chile dependiera exclusivamente de los dineros obtenidos gracias a la explotación salitrera, limitando cualquier posibilidad de industrialización e independencia económica respecto a la economía extranjera.